Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar. Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes. Estamos en un año electoral y para eso, para explicar cierta, diríamos, parcela de esa votación que nosotros vamos a poder ejercer en el mes de mayo y después en el mes de noviembre, sobre todo en el mes de mayo, la autonómica. Tenemos aquí esta noche a don Juan Francisco Ramírez y a su izquierda don Juan Suárez. Queríamos ver que el que vaya a votar, si va a votar para tener una autonomía o va a votar para tener o seguir teniendo, podríamos decir, una colonia o una región colonial. En el Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias dice en su artículo número 1, Canarias como expresión de su identidad singular y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma. Se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad de la nación española. Y por otra parte tenemos como en el año 1794 uno de los máximos representantes de la administración colonial, el conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, expresaba así la verdadera naturaleza de las relaciones entre España y América. No debe perderse de vista que esto es una colonia que debe depender de su matriz, España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades por los beneficios que recibe de su protección. Así se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco interés, lo cual cesaría en el momento que no se necesitara aquí las manufacturas europeas y sus frutos. De ahí que la economía colonial se concrete en una gran minería de metales preciosos, una buena agricultura y ganadería, una industria deplorable y un monopolio comercial que sintetiza todo. Aquí podríamos ya partir y por qué España, diríamos, está aquí, porque nosotros pertenecemos a España, a partir de qué momento y qué causa hizo que España esto le corresponda o que viniera aquí a las Islas Canarias. De todo eso vamos a hablar hoy, sobre todo en el sentido de que tengamos claro lo que nosotros vamos a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¿Podemos empezar a hablar? Después de escucharte la diatriba que acabas de exponer con todo detalle, no hay por dónde coger esto, porque claro, nuestros oyentes, si nosotros que tenemos un poco de idea estamos desorientados, nuestros oyentes seguramente que lo estarán mucho más, aquellos que no tengan conocimiento de ciencias políticas y sobre todo los que no tengan conocimiento de la historia de nuestra tierra. Es decir, acabas de citar lo que ha dicho ese noble español con respecto a las tierras americanas, que es aplicable igualmente a las tierras canarias. La economía colonial, está claro, un territorio que, y en este caso nosotros podemos hablar como si fuéramos Puerto Rico, como si fuésemos en su día México, Argentina, etc. Otra cosa que podremos discutir, que esos hoy en día tienen unos gobiernos deplorables, ¿no? O que están mal,
Bueno, eso es otra cuestión, que es la influencia externa, en este caso en esos países, por parte del Imperio Americano, que no le ha interesado jamás. Y además hay una torpeza, y lo dice en una historia recién, pero recién, depende cómo lo mires, de siglos atrás. El conde de Aranda advertía al rey de aquel momento, español, de no potenciar a las nuevas colonias americanas, porque esas colonias americanas del norte, al independizarse de Gran Bretaña, Estados Unidos nacía como gran país y eclipsó sin duda alguna al resto de naciones, y particularmente a España, que la despojó y forzó junto con los británicos después, porque no hay que olvidar que los españoles se unieron a los franceses para ayudar digamos, a la independencia de los americanos del norte respecto de sus legítimos herederos, que eran los británicos. Y después el tiro le salió por la culata, porque jamás un británico iba a estar en contra de otro británico, aunque fuese un anglosajón en contra de otro anglosajón. Entonces la historia habría que revisarla muy bien, porque todo lo que tenemos hoy es culpa de todo lo mal que se ha hecho en el pasado. Canarias es una colonia, sin duda alguna. Si me preguntas esto, te diría que sí, desde el punto de vista jurídico-político, y desde el punto de vista jurídico-político internacional. Y no es que lo diga yo, lo dicen muchos autores. De hecho, podemos estudiar los que ustedes quieran. Y en cuanto a que tú dices que en mayo tenemos una elección, ahora en 2015, locales y autonómicas, lógicamente que vamos a votar los que quieran votar y los que lo tengan claro, eso lo asumimos todos, ¿no? Pero no vamos a solucionar nada con esto. Es decir, las elecciones es un juego más político, a diferencia del régimen franquista, por ejemplo, pero es otro régimen donde la gente cree que echando una papeleta en una urna de cristal cada 4 años, cada 4 años, ya eso es la democracia, y que con eso ya se arregla todo el problema, ¿no? Yo diría que no, simplemente es un juego estratégico del poder para que el ciudadano crea como el que va en el desierto y ve un espejismo de que hay una realidad que no existe. Y bueno, yo entiendo que está bien que queramos crear en todo, crear y creer en todo esto, pero vamos, no creo, y valga la redundancia, que sirva para mucho. De hecho, miremos desde que llega la transición hasta hoy, que ya son más de 35 años si no me equivoco, y lógicamente no ha servido para nada. La verdad, si analizamos con detenimiento, hemos ido de mal a peor. La misma entrada de la Unión Europea, ¿no?, que nos han forzado. El tema de la OTAN sí, OTAN no, que nos olvidamos muy pronto. En fin, yo creo que hay que revisar un poco. Y bueno, hay gente que, en cuanto al voto, para terminar, me dicen, el no votar no tengo claro, ¿es válido? Hombre, tan válido. Mientras el voto no sea obligatorio, como ha sido en el caso de Grecia, que Grecia sí es obligatorio el voto para los que viven en Grecia, salvo los que tengan mayor de 71 años, creo recordar, y los que están en el exterior del país, pero eso no tiene nada que ver. Si a mí me obligan a votar, voy y voto nulo, o sea que lo soluciono muy fácil, ¿no? Cojo la papeleta, hago 4 rayones y la meto. Pero yo entiendo que el ciudadano responsable, y me refiero concretamente a estas elecciones próximas y a las que haya, debe tener muy claro a quién da su voto de confianza, porque al que le dé el poder es como si tú vas a un notario y le entregas un poder notarial. Ahora mismo tú me dices, don Juan, al compañero que está en la mesa, te voy a dar un poder notarial porque me crea confianza tu actitud, porque voy a ir a Londres a hacer un arreglo de un tal y te voy a dejar a cargo de todo mi patrimonio y que gestiones. Él tiene una responsabilidad como apoderado tuyo ante ti, que eres el poder dante. Si él hace mal uso de ese poder que tú le has conferido en su momento, tú podrás reclamarle a él, pero nosotros a los políticos ni los podemos quitar, porque aquí le podríamos retirar el poder. Es decir, tú vienes de Londres, no te gusta lo que él ha hecho y le retiras el poder. Y tú no te gusta lo que ha hecho, si lo ha hecho mal y te ha traicionado, te ha engañado en alguna cuesta o te ha perjudicado, digámoslo así para que nos entiendan, tú puedes recurrir en los tribunales y pedirle la indemnización que corresponda o los arreglos que sea. Entonces, pero los políticos no, nosotros elegimos unos políticos, no nos gusta y nos tenemos que aguantar, porque no podemos ni revocar el mandato, porque no existe. Por eso en la democracia es muy curioso este sistema que nosotros nos hemos dado. El pueblo soberano, dice el artículo 1 de la Constitución Española del 78, la Sagrada Constitución, que todos hablan, pero sin embargo ese pueblo que mismo es soberano, luego yo muchas veces he dicho, es sobrero. Desde que tira el sobre en la urna ya me sobras, ¿no? Entonces ya sobra, porque los que han sido elegidos en unas listas cerradas, que hay que decirlo también, en unas listas cerradas, ellos son dueños y señores de hacer con tu vida y con tu hacienda lo que quieran. Pero que se diluye la responsabilidad. Sí, porque claro. Después
la administración y las leyes no marcan muy claro la decisión de cada persona, de cada la responsabilidad de cada funcionario. Y si las hay no sirven de nada, como estamos viendo habitualmente. Y luego no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes reales, que el ciudadano no puede votar ni al legislativo por un lado, al ejecutivo por otro y al judicial por otro, entonces podríamos decir que Montesquieu, sus principios están vivos, pero los principios de Montesquieu, la separación de los tres poderes, están enterrados con él, creo yo, porque si el que legisla es al mismo tiempo el ejecutivo, pertenece al legislativo, y el legislativo apenas si habla, y eso podemos ver al Parlamento, no al Parlamento español, a los parlamentos autonómicos, a los concejales en los ayuntamientos o consejeros en cabildo o en las diputaciones provinciales, es simplemente más de lo mismo. El que coge el poder todo después distribuye. Y la gente podrá decir, ¿y cómo hacemos para elegir al Poder Judicial? Pues mire, con los mismos requisitos que hoy se les exigen a los que están en estos órganos que voy a citar: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y los diferentes presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, al menos hablando desde ese punto de vista, tendrían que ser elegidos libremente por los ciudadanos de una lista con los requisitos igualmente de calidad, méritos e historia que tengan que tener, que sean catedráticos, que en derecho, expertos en no sé qué, lo que usted quiera, los mismos méritos y requisitos que tienen los actuales, pero elegidos por nosotros los ciudadanos. Y esa sería la única fórmula en cuanto al tema general de lo que son la separación de poderes. Ahora mismo es muy difícil, porque no existe separación de poderes realmente, sino las luchas internas para renovar el Tribunal Constitucional entre los grandes partidos. Deja a Juan un poco... No, yo por ejemplo... no entro en eso porque realmente no es mi tema. Yo solamente me he hecho una pregunta en un tiempo a esta parte sobre por qué las Islas Canarias, por ejemplo, que tú antes planteabas, esto pertenecen a España. ¿Qué fue lo que origina que esa pertenencia a España? Tiene un origen que viene dado desde del año 1344, en el que Luis de la Cerda fue nombrado rey de las Islas Canarias, se llama el Príncipe de la Fortuna, que fue una donación que el Papa Clemente VI le dio a este buen señor. ¿Y por qué se la dio y quién era este señor? Bueno, este señor era familia de las con las familias reales tanto de Castilla como de Francia, y entonces no medraba en un sitio y después fue al otro y ahí le hicieron almirante de Francia, y en el que lo destinaron al tema en este caso Aviñón, donde estaba el Papa Clemente VI. Y Clemente VI era un corrupto, un papa corrupto que vendía todo lo que estaba en su mano con tal de conseguir para sus prebendas y sus chanchullos internos. Entonces este señor le dona, en este caso a don Luis de la Cerda, las Islas Canarias, ¿no? Como reino de las Islas Canarias. Se llama el Príncipe de la Fortuna, por encima de las afortunadas, desde Plinio hablaba de que las Islas Afortunadas, entonces por lo tanto se llama el Príncipe de la Fortuna. Y de esa fecha acá todo el proceso viene dado porque como el poder emana de Dios y entonces Dios delega en este caso en el Papa, que es el representante de la tierra, y él a su vez delega en un príncipe cristiano para que se cristianicen las tierras de los bárbaros y de los infieles. Pues bien, a partir de ahí todo el proceso es pura y exclusivamente una cuestión de precisamente dado en función y única exclusivamente por la cuestión de la evangelización. Pero ellos tomaron las dos cosas, la evangelización y el negocio. Entonces, en ese proceso, cuando llegaron aquí, solamente desde el punto de vista de planteamiento de colonización y conquista era para el puro y exclusivamente la trata de esclavos. Entonces, como aquí no habían grandes riquezas, por lo tanto, se traficaba con los esclavos. Cuando se produce, digamos, después de la Guerra de los 100 años, el bloqueo por parte de los turcos, ya cambió el sentido de la orientación del mundo, porque entonces ya esto se convirtió en un punto estratégico, que era las referencias por el tema de la ruta de las especies, que quedó bloqueada, y por eso el tema de Colón se produce exclusivamente por el tema de la búsqueda de la ruta de las especies. Bien, pues entonces Canarias, al quedar atrapada en ese punto, y hasta la fecha, no decide nada. Quien decide siempre es la metrópoli. Y todos los procesos, sean electorales, de conquista, sean de económicos, todo induce a estar al servicio de los intereses de España.
Actualmente tenemos el mismo problema que se tenía desde el inicio mismo. Aquí no se puede decidir nada, para nada. Usted solamente hace aquello que yo le permito que usted haga, En este momento, siendo una situación estratégica importante, nosotros no podemos decir sobre nuestro futuro económico, nuestra forma de ver y entender la vida, no, tiene que ser exclusivamente la que ellos nos imponen. Y aquí ahora mismo nos meten las mismas elecciones que ellos plantean. Cuando ellas eran una dictadura, esto era una dictadura. Y ahora esto dice que es una democracia en la cual en este momento el pueblo canario no tiene capacidad decisiva ninguna. Incluso cambiando las mismas leyes electorales, no podrá decidir nada, porque todo tiene que pasar por el filtro del Parlamento español y ahora por el filtro del Parlamento europeo. Y el tema desde el punto de vista económico, ahora mismo, en este momento, cuando se va a discutir el tema del red, fiscal, que ya se aprobó, pero que ahora entra el red económico en marcha, depende de lo que decida Madrid y depende de lo que decida Bruselas. Pues bien, esa situación no va a cambiar siempre y cuando, mientras tanto, se mantenga en el régimen actual que tiene. Por lo tanto, podemos estar hablando aquí hasta el día del juicio por la tarde y no vamos a resolver nada, porque esto es un cambio de modelo y de cambio de posición ante el mundo. Nosotros necesitamos decidir por nosotros mismos. Tenemos que tener una capacidad de decisión por nosotros mismos. E incluso mucha gente habla de descolonización, del tema de autodeterminación. No, esto es un proceso de descolonización. Esto es una colonia. Antes comentaba sobre qué es lo que hacían, en el caso, en las colonias americanas. Muy bien. Hay una diferencia importante cuando se inicia aquí el reparto de las tierras. Por ejemplo, aquí habla incluso de los fueros canarios y todo ese tema. Viene dado en función de utilizando un argumento que era que los reyes católicos le dieron una especie de fueros especiales a los canarios. No se lo dieron a los canarios, se lo dieron a los colonos que venían de España a quedarse aquí. Esos son los fueros que hoy tenemos. Y toda la normativa que se utiliza aquí es la normativa que se aplicaba en Castilla, las mismas leyes castellanas. Aquí no hay leyes de Canarias, sino leyes de Castilla. Y el reparto de las tierras que se hicieron aquí, el reparto del agua, el reparto de todo el territorio, se hizo en función de los colonos, y a los canarios no estaban en ese proceso de reparto de tierra. Según sus méritos en esa colonización. Claro, con una diferencia importante. El caso de Cortés en México, él no pretendía implantar Castilla en Tenochtitlán, sino quería hacer un injerto, una especie de mestizaje, y por lo tanto, cuando él tenía poder suficiente, no repartió los espacios territoriales a ningún colono, solamente a los que estaban con él en la conquista. Sin embargo, aquí no solo se repartieron a los que vinieron a la conquista, incluidas hasta los peones de la conquista, sino también a los colonos que vinieron, y por lo tanto todas las tierras se repartieron a los colonos españoles, y por eso toda la normativa que se aplica es en función de los intereses de los colonos españoles. Cierto. La historia está clarísima, ¿no? Nos podemos darle vuelta al tema. Y hoy en día los criollos, porque somos criollos, que hemos nacido aquí, que es lo mismo que ocurrió en las tierras americanas, yo siempre tengo en referencia sobre todo la isla de Puerto Rico y sobre todo estos países, porque son similares el tema. De hecho, en la Constitución de 1873, me parece recordar, se habla de los países España está constituida en una nación o estados, y habla de las Américas y habla de Canarias, de Cuba, etcétera, y cita. Luego fue una constitución muy breve y la deshicieron sobre la marcha, no llegó ni a los años. Y la de 1812, cuando dicen que los españoles son los de ambos hemisferios, es decir, se quedaron con todo. No solo, dice, los españoles son todos los de ambos hemisferios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de América cuando se descoloniza? Los criollos americanos, me refiero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los americanos del norte? Sí, no, del sur. No, hablo de los criollos, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, San Martín, todos estos eran hijos de españoles, nacidos en el territorio, y hijos de terratenientes y acomodados, la mayoría. La élite, y fueron a estudiar a Europa, sobre todo a Inglaterra, fueron masones, y se hicieron clara idea de que como el reinado español no les permitía ser ellos, lo que tú apuntas, dominar su política y hacer en el campo de tener poder, sino que venían todos funcionariados de alto nivel desde lo que era la metrópoli española destinada al sitio, y esto les
les molestó en un momento a esos criollos que ya tenían una posición estable, económica y que eran nobles, porque no hay que olvidar que los indios americanos, ninguno hicieron la independencia, la hicieron los criollos, porque estaban hartos hasta el gorro de que no les permitieran hacer industria ni crear riqueza en su país y gestionar su país desde el punto de vista político, y fue otro de los errores más en la política exterior de España. Eso, por un lado, esa es la gran diferencia con Canarias, que los canarios, la clase elitista canaria, esos criollos canarios, digamos, la clase intelectual, si es que hay, que ha habido en la historia, supongo que un grupo de ellos, empresarial, industrial, por poco que sea, incluidos los que vinieron pues de Malta, que se instalaron aquí, de otros lugares. Esa gente jamás tuvo la idea, como en América, de retomar la dirección política de o sea, tener influencias en las instituciones públicas y tener empleos y cargo público, sino se sometieron de una manera que puede ser impuesta, no me cabe duda, o por comodidad también a veces, y se fue emparentando y se fue creando, y con los años, sí, el devenir de los años, quizás desde el siglo XIX para acá, es cuando empezamos a ver, sobre todo el siglo XVIII, XIX más bien, empezamos a ver hijos de canarios, de criollos nacidos aquí en el territorio, León y Castillo por ejemplo, y otros más, que empiezan a tener cierto nivel de representación, pero para nada valían, porque eran hombres aislados, mentes importantes, como acabo de citar León y Castillo, pero que a fin de cuentas se sentían más españoles que canarios por la situación. Sí, bueno, el problema es que con esto es lo siguiente, es que al emplastar aquí toda la normativa castellana, castellano-leonesa, no se respetó. Había un árbol, por decirlo metafóricamente, un árbol que tenía toda su estructura enraizada, que eran su cultura, su forma de vivir. Incluso las tierras eran comunales, no habían propiedades privadas, tierras comunales. Entonces ese árbol se arrancó completamente y se implantó el árbol castellano. Y luego, ¿cómo se abonó eso? A través de los mecanismos que se daban para mantener los colonos sujetos aquí, porque no habían riquezas, que es lo que ellos buscaban realmente. En el caso de América, por ejemplo, en el caso de la parte continental, la parte del norte y la parte del sur, ambas partes se produce la independencia en contra de los mismos criollos, porque, por ejemplo, en el caso del norte, el problema era que ellos querían seguir siendo ingleses y querían se les respetaran como ingleses y querían participar en el Parlamento inglés, pero ellos no les dejaron, y para justificar después su acción sobre ese territorio, aplicaron una serie de impuestos que fue lo que revolucionó, hicieron rebeldes donde no los había. El caso del sur, el caso de América del Sur, el caso de la América Española, se produce la independencia por una cuestión accidental que ni siquiera ellos querían, porque los criollos no lo necesitaban, porque ellos tenían más capacidad económica, tenían más espacio territorial y tenían más riquezas que los españoles mismos. Entonces, por lo tanto, ellos no querían sino. Pero ¿qué sucede? Cuando se produce la guerra napoleónica, el rey fue secuestrado y llevado hasta Bayona. Ahí se creó la Constitución de 1808, creo que 812. ¿12? No, 12 fue primero, fue la otra. Fue la otra. La de 1800. De Bayona, sí, la Constitución de Bayona. De 1808. Exactamente. Bueno, pues en esa Constitución los abdicaron uno sobre otro, y en Napoleón, y al final terminó Napoleón abdicando sobre su hermano. Ese poder regio fue rechazado en España, y por lo tanto se crearon las Juntas de los Derechos de Fernando VII. Esa junta fue una copia que se llevó después a América. Y como decía que el soberano era el rey, y la soberanía que viene del pueblo, que se delega en el rey, entonces al faltar el soberano, ya ellos eran los soberanos mismos. Entonces se produce ya la ruptura con el resto de España. Porque desde lo que se plantea, si leemos, por ejemplo, el trabajo realizado por un abogado muy conocido, que era Camilo Torres, cuando hizo el memorial de agravios, ¿no?, que se lo mandó al rey de España diciendo que ellos necesitaban que se los consideraran, que fueran como todos ellos. Nosotros aquí podemos hoy mismo apreciar lo mismo, diciendo: no nos consideran, no nos tienen en cuenta, porque nosotros también queremos participar. Es decir, mantenemos los mismos parámetros que se utilizaron ya en esa época de este pasado.
Y actualmente, por ejemplo, si se cambiara la ley electoral, no serviría para nada, porque las decisiones últimas siempre vienen de fuera. Por ejemplo, desde el momento mismo en que se cambia la dirección por el tema del mundo, por el asunto relacionado con la guerra contra los turcos, que fueron los que quedaron en el Mediterráneo, la situación estratégica de Canarias sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo crucial. Y esa situación estratégica es fundamental para nosotros. Y eso es donde yo veo donde está la gravedad de este asunto, donde nosotros no podemos decidir por nosotros mismos y qué rumbo queremos dar. Bien, pero yo podría decir en ese sentido que prácticamente las leyes de India no se aplicaron en las leyes de India y se podría decir que campaban por sus respetos. Ellos con su riqueza más bien era más económico y porque tenían poder para caso que nosotros ahora mismo no tenemos. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo, ten en cuenta una cosa, que si tú miras, ver la dependencia económica de nosotros es todavía peor que antes de Franco. Ten en cuenta que antes de Franco, antes del franquismo, había una autosuficiencia alimentaria prácticamente, es decir, que había una gran pobreza, pero no en los niveles de dependencia que hoy tenemos. Ten en cuenta que hoy absolutamente todo lo que consumimos lo tenemos que importar. Eso es de una fragilidad total, eso es una inestabilidad perfecta. Cualquier cosa que trastoque eso nos mete en un conflicto tremendo, porque no tenemos ni siquiera que comer. Porque todo el dinero que yo pudiera ganar, por ejemplo, como yo soy pensionista, se trasvasa directamente a los productos que tengo que comprar porque vienen todos importados. Aquí no se genera riqueza, no hay una economía productiva de ninguna naturaleza. Entonces, yo no creo en la autarquía, pero sí creo en la parte de reciprocidad. Tú me prestas la mula y yo te rasco la espalda. ¿Por qué? Porque yo quiero tener también mi parte asegurada de que si hay algún problema yo puedo subsistir por mí mismo. No tenga que depender absolutamente de fuera. Entonces, hoy nos tienen perfectamente controlados, absolutamente. No se puede mover nada. Por ejemplo, el mismo problema del petróleo. Es decir, si tú tienes capacidad política, el petróleo se extrae o no se extrae en función de mis intereses. En función de mis intereses. Y los espacios de nuestro territorio, como es el caso de las aguas del archipiélago, estarían bien definidos ya. Pero sin embargo no lo son. Entonces seguimos exactamente igual que cuando la donación que le hizo el Papa Clemente VI a don Luis de la Cerda. Y cuidado, que fue una donación a perpetuidad. Así que todavía, en teoría, somos pertenecientes a don Luis de la Cerda. Bueno, sí, pero las islas de Realengo no, las islas de pero eso fue antes de eso. Ya, pero antes después, de eso. pero después queda anulado. Pero eso de Realengo hasta cierto punto fue por la conquista que ya se metieron en el... No, pero yo quería aportar en este sentido. Perdón, se me siguen que yo... No, lo que decía era que lamentablemente hoy, por ejemplo, cuando en mi opinión, la parte es solamente mi opinión, toda la base jurídica que sustenta a las islas están sobre las arenas movedizas que se producen cuando se hace la donación del Papa en este caso a Luis de la Cerda, y que, cuidado, porque después otro Papa le donó las islas también al rey de Portugal, que esa es otra. Hubo una pugna, sí. Que esa es otra. Y entonces se produce después, como el Papa Alejandro VI, que era español, hizo el repartimiento entre Castilla y Portugal sobre el caso de las islas. Movió, dice el rey, el Papa, como es el dueño, el delegado de la tierra, pero como dije el rey de Francia, dice, ¿quién le dio dígame el testamento de Adán donde dice que el mundo es para Castilla y Portugal? Pues claro, si esto la reparte entre dos, ¿y qué pasa? Yo no estaba aquí tampoco, ¿no? Entonces, y ese problema, por ejemplo, hoy todavía lo tenemos. Sí. Exactamente igual, no ha cambiado. Pero yo quería poner en este momento, y perdón que le diría, era en el sentido de que aún teniendo la Constitución española como está, en la Constitución española te dice que las entidades, el municipio, la provincia y las comunidades autónomas que en su momento se crearon, porque las comunidades autónomas se crearon amparadas en la Constitución, pero se crearon posteriormente, estaban
para la defensa de sus propios intereses. Y en este caso que sacaste antes, lo del petróleo, como de cualquier otra cosa de exportación, importación, para solucionar los problemas de la sociedad canaria, por ejemplo, en este caso no tienen, diríamos, independencia para ese autogobierno, como lo pone en la Constitución, perdón, en el Estatuto de Autonomía, para el autogobierno, no tiene... Sí, pero vamos a ver, ten en cuenta que todos son eufemismos, es decir, vamos a ver, si miramos el caso de Europa, que se supone que es un paradigma, que cada vez que tú hablabas, ahora cuando estemos en Europa, después que estemos en Europa, todo se iba a resolver en Europa, cuando a nosotros nos desintegraron dentro de Europa. Si lees la cuarta parte del Tratado de Roma del año 57, donde dice del artículo 131 al 136 relacionado con los territorios que formaban parte de algunos de los Estados miembros, ellos llaman territorios que mantienen relaciones especiales con algunos de los Estados miembros. Eso es un eufemismo de colonia. Y a nosotros nos colocaron dentro de los dos casilleros que había en Europa, que eran los DON, los departamentos franceses de ultramar, y los PETON, y países territorios de ultramar. Nosotros nos colocaron con los DON. Nos colocaron en la misma talega, que nos metieron a las colonias francesas. Es exactamente igual. O sea que Canarias no tiene una continuidad del territorio nacional, que podríamos decir, de España. No, pero no solo eso, sino que el problema está en que en lugar de pasar, digamos, a la cuarta parte donde tú estabas integrado en Europa como un territorio asociado a Europa, te metieron en la talega, repito, de la departamento francés de ultramar. Y nosotros pasamos a ser un departamento ultraperiférico. Sí, claro, vamos a ver, es que sí, vamos a ver, yo no soy ultraperiférico de nadie. Pero que Europa te lo tiene. Claro, pero, por ejemplo, pero que eso son eufemismos para las colonias, porque todas, incluso... En vez de decirte colonia. Bueno, claro, pero te diré una cosa curiosa, es decir, cuando en el 57 todavía Argelia no era un país independiente, que se independizó en el 65, creo recordar. Bueno, pues Argelia fue un territorio asociado a la comunidad porque formaba parte de los PETON, de los países y territorios de ultramar. Y muchos países como Camerún, que se independizaron después del año 57, también eran territorios asociados porque eran colonias. Y Canarias tenía que, dentro de ese mismo proceso, debía tener Canarias. Y hoy seguramente podríamos estar en un momento de decisiones políticas importantes que podrías tomar por nosotros mismos. Pero para eso yo escucho... Y para eso haría falta algo sumamente vital para nosotros, importantísimo, que es una clase política que tuviera la mentalidad de Estado, una clase intelectual que supiera de lo que estamos hablando y una clase empresarial que estuviera comprometida con sus propios intereses egoístas. Porque desde el momento que esta gente, estos sectores que acabo de citar, su mentalidad o su forma de ver es otra o no llegan al nivel de Estado, no podemos hacer nada. El pueblo no tiene capacidad, no tiene capacidad sino para, como yo digo, vociferar en el desierto y si le oye alguna rata que pasa de estas del desierto. Pero el problema es, y volvemos a lo mismo, la clase, y aquí hay gente con mucho poder. Y yo siempre digo, vamos a ver, la ley electoral, que es lo que para lo que estamos entrando, que es lo que hablamos, sí, la ley electoral, que es lo que vamos inmediatamente ahora. La ley electoral canaria es la peor, dice aquí un artículo que publica un señor que ha hecho una tesis doctoral en la provincia, tú lo tienes ahí, sí. Que habla, lee el titular, porque esto es curioso, hay que leerlo para entender qué es lo que tenemos hablando. Carlos Fernández Esquer, sí. Que ya lo trajimos en su momento. ¿Qué fecha es la provincia para nuestros...? La provincia es domingo 14 de septiembre del 2014. Vale. En el 2014 publica esto. Yo en el 2013, que lo tengo aquí, por eso tengo la tablet, en el rotativo online La Verdad de Lanzarote, digo el sistema electoral canario y su necesaria reforma. La Verdad de Lanzarote lo pueden buscar ustedes en internet y verán ahí una explicación un poquito detallada y clara y resumida para aquellos que quieran saber nuestro sistema electoral de forma fácil. En cuanto a este señor... Autónoma de Madrid dice Canarias
tiene uno de los sistemas electorales más desiguales del mundo. Bueno, pues esto es lo grave. Y yo esto lo escribía el día 2, lo publicaron el 2 de agosto de 2013, un año antes que este señor dijera esto, porque ya esto viene coleando. Hay una asociación aquí que es un grupo Demócratas para el Cambio, que ha presentado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País toda esa exposición. Está en internet si lo buscan. Es un grupo que ha recogido hasta miles de firmas para que se cambie la ley electoral canaria. Todas las épocas que hay elecciones, que yo recuerde de cercanas, aquí autonómicas, hablan de estudiar el cambio de la ley electoral canaria. Bueno, pues la ley electoral canaria sigue estando sin cambiar. Nuestros oyentes, ¿cuál es el tema? El tema es que aquí, y por eso dice es de las más desiguales del mundo, dice don Carlos Fernández Esquer en su conclusión, es que, primero, el techo electoral para tú poderte presentar al Parlamento por isla es el 30%. Eso es increíble. Y encima tienes que llegar al 6% del conjunto de todas las islas. O sea que si una formación política no llega a esos números de porcentaje, esos votos que haya recibido esa formación política, miles de votos van a la basura, literalmente, porque no tienen ningún valor. Bueno, la basura es relativo porque lo aprovechan. No, pero van a la basura. Esa fuerza política puede tener 50.000 votos, pero si no llega a los techos electorales tan altos que han puesto, se quedan depositados en un cajón porque no sirven de nada. Es como el voto en blanco, solo favorece a la mayoría, al bipartidismo, el voto en blanco. ¿Qué es el voto en blanco? El voto vacío. Por eso le digo muchas veces a aquellos que no saben y que no quieren, señores, práctico. Usted quiere que conste su nombre porque quiere votar, vaya usted y vote. Pero si usted no tiene ganas de dárselo a nadie, coja la papeleta, haga 4 rayones, la mete usted en el sobre y es un voto nulo. Y ustedes no juegan con usted el sistema. Y si usted sabe a quién votar, perfecto. Y también es muy válido aquellos que opinan, me quedo en mi casa y no voy a votar. Esas son las... Para cambiar, tú dices, ¿cómo cambiaríamos los ciudadanos una fórmula que hemos comentado algunos que comentamos sobre estos temas? Para cambiar el tema de los techos y que haya una verdadera reforma. Bueno, pues mira, que hubiera un 90% de abstención al Parlamento de Canarias. Es decir, usted vota a su ayuntamiento, vota a su cabildo porque está claro y lo tiene muy claro, pero usted al Parlamento de Canarias deje el sobre en su casa o vote nulo. No vote ese sobre. O sea, no lo eche en la urna. O vote con una raya o 2 rayones que diga que ese voto es nulo. Sí, pero hay una cosa... Es la única, no, pero digo que es la única, a efectos prácticos, si es que tienen un poco de dignidad y vergüenza ajena, el decir, vamos a cambiar esto de una vez, pero es que ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, que han sido perjudicados en Canarias, y digo básicamente dos, o Izquierda Unida, que sí lo ha denunciado muchas veces, porque el sistema es perverso desde el punto de vista de la ley electoral, lo que no es de recibo, y también esto es al otro lado, pero aquí es fatal. Por eso hay unos cotos muy cerrados. Y cuando dices esto, no les gusta que se diga esto al pueblo para que el pueblo se entere. Esto me ha costado años hablarlo, y en radios y en televisión como aquí, que me lo han permitido, y en tertulias pequeñas y charlas donde me han permitido hacerlas. Entonces, la ley electoral general, la ley electoral general del Estado orgánica del 85, con cientos de modificaciones que no son válidas para nada, porque con todos los respetos no tienen, en lo práctico me refiero. Vamos a ver, ¿de qué me sirve a mí la ley electoral del Estado si una fuerza política que solo tiene representación en una autonomía le permiten que se presente al conjunto del espectro del Estado español? Eso es un disparate. Ahí está el caso de Convergencia y Unión, el caso del PNV, el caso de los gallegos e incluso de los valencianos y los canarios y los andaluces, si hubiera. Bueno, el Partido Andalucista ya casi no tiene representación. Esto hay que cambiarlo, pero ¿quién quiere cambiarlo? El problema es que no hay nadie que quiera cambiarlo. Ese es el problema. Y esto nos deja a nosotros en una situación, al ciudadano, nos deja a nosotros, los ciudadanos de a pie, totalmente desarmados. Algo. Vamos a ver. La ley electoral canaria nace de un proceso que es la Constitución española, que fue la que generó todo este tema. Pero nosotros aquí, esto no tiene nada que ver con España, esto es otra cosa. Eso es esto en este momento, eso no tiene nada que ver. Nosotros ni continuidad territorial, ni estamos en la misma plataforma continental, ni esto es Europa, esto es África. Estos son unas islas que están en el continente africano.
Esto es África. Y aquí no me vale que aplicar los mismos parámetros, porque claro, la ley electoral canaria tiene que cambiar, tiene que introducirse el Parlamento español. No es que los canarios la quieran cambiar. Bueno, el Parlamento español que tiene que autorizarte la ley electoral canaria y ellos no te van a hacer nada que vayan en contra de sus intereses. Pero están yendo en contra de sus intereses. Bueno, por eso he citado al PP y al PSOE, porque se ven en una horquilla siempre. Fíjense con quién ha gobernado el partido que está ahora, que se llama Coalición Canaria, gobierna o con el PP unas veces o con el PSOE otras veces. Pero ¿por qué será? A lo mejor es lo que tú dices, que a ambas formaciones estatales le interesa que el sistema sea. Es que se quede así. La continuidad que... Claro, podría está tu cubo. Que cambie el gobierno para no cambiar nada. Cambiar nada. Por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a qué electoral podemos cambiar nosotros si eso tiene que pasar? Hipotéticamente, imaginemos una hipótesis, que fuera el Parlamento Canario el que hiciera cambiar el electoral. Pero eso no es suficiente, eso tiene que ir ahora al Parlamento Español para que después modifique, corrija y autorice esa ley electoral que se ha modificado. Si no, no se puede hacer nada. Entonces, como eso no es así, es decir, la ley electoral que salga estará siempre al servicio de los intereses de España en Canarias, no al servicio de los canarios. Y por lo tanto, el problema es grave. Por eso, una de las cosas fundamentales que había era el tema de puentear a España e ir directamente con Europa, que eso es lo que se debería hacer. Pero hoy, por ejemplo, aunque se cambie... Como hay casos que ya lo han hecho. Claro. Es decir, el caso es que hoy, por ejemplo, eso... que se puede cambiar. El señor va y hace una tesis y dice, perfecto, es la peor. Bueno, ¿y ahora qué? Me dice usted que es malo, eso ya lo sé. Pero es bueno que alguien de su nivel intelectual perfecto, y a nivel objetivamente pero no propone soluciones. Es decir, es igual que el médico que te hace un buen diagnóstico y después no sabe cómo curarte la enfermedad. Es que el problema está que hace falta que alguien ponga esto y se publique, porque ya las soluciones las tendrán que poner quienes sean. Pero si no tenemos la base para diagnosticar, es decir, si no sabemos que existe esta enfermedad, este señor es lo que está diciendo que existe una enfermedad, y ahora vendrán otros que son los investigadores. No nada nuevo, Juan, ya tú lo habías hecho antes. Sí, pero bueno. Es decir, el problema de eso es que, porque, vamos a ver, eso, si no se cambia, digamos, la relación política entre España y Canarias, no hay nada que hacer. Pero eso la tienen que hacer las élites que gobiernan aquí. Es decir, y las élites me refiero, lo que dije antes, no solamente los políticos que están, que además en la mayoría de los casos lastimosamente no llegan a estar al nivel que tienen que estar. Es decir, si vemos la historia recién, adolecen de capacidad para estar en los diferentes organismos. Y tú has citado otra cosa muy importante antes que se me olvide, permíteme. El modelo canario no puede ser el modelo continental, sin duda alguna. El modelo isleño no puede ser el modelo continental. Claro. Y el problema es que se ha traspolado de alguna manera ese modelo continental a unas islas que es un desastre. Que yo te dije al principio que se implantó aquí toda la normativa castellana que sigue la que estando vigente. Es decir, eso no ha cambiado desde la época de la conquista. Pero fíjate, eso no ha cambiado. Y, por ejemplo, en el caso concreto de las acciones políticas que se pueden emprender, hay una cosa que sí han hecho muy bien los españoles aquí, y en eso incluso chapó, que es no tocar los intereses de las burguesías criollas. Mientras que esa burguesía criolla esté sobornada, no hay ningún problema. Porque las burguesías, los que tienen que perder son los que hacen las revoluciones. El que no tiene que perder no hace revoluciones. En América, cuando se produce el primer proceso, en el caso de las 13 colonias, se produce porque los que tenían poder económico y tenían poder político tenían que perder y no querían perder. En el caso de América del Sur, en el caso de las zonas de influencia que tenía la colonia española, era porque tocó los intereses de la burguesía criolla, porque lo que se rebelaron no fueron las bases, sino fue la burguesía criolla, los terratenientes, que incluso hasta la esclavitud continuó. Por eso, esos son los que se lograron. Pero aquí aprendieron una lección que se produce también en Cuba, y es: no toques los intereses de la burguesía que darles las suficientes migajas para que se estén tranquilos. Para que estén contentos. Claro. Entonces ahora mismo, ¿y cuáles son las migajas actuales? El tema del REF. Ya aprobaron el REF fiscal. Eso fue aprobado sobre el marcha. Porque eso favorece los intereses de las grandes empresas que están instaladas aquí. El REF económico está en discusión, pero ese REF económico ya se andará. Y ya se dejará para la próxima legislatura. Pero lo fundamental es aquí no tocar los intereses de las burguesías criollas y mantenerlo en el status quo, porque Canarias no es una que estamos subvencionados, estamos sobornados. Esto es una economía sobornada. Aquí se soborna todo. Pero fíjate que es una cosa, pensando yo en el tema de Gibraltar, mientras tú hablas,
Si los españoles imitaran a los ingleses en esto que voy a decir, es decir, no conozco a ningún ciudadano de Gibraltar, por lo menos no lo hemos leído, que diga yo quiero ser español o yo quiero no ser inglés. No, en todo caso quiero ser independiente. Pero si hay que elegir, sigo siendo inglés. ¿Por qué? Porque no solamente a la clase acomodada y como tú dijiste, a las élites del poder de criollas gibraltareñas, que son gaditanos a más no poder, ¿no? Sino a todos los ciudadanos gibraltareños les hace sentirse bien. Si eso lo hiciera el gobierno de España con los canarios, no habría nadie que hablar aquí de nada, de independencia, ni de colonia. Pero eso aquí no te encuentras defendido, no claro, te encuentras apoyado. Ese es el tema. Por eso digo que no han aprendido de lo que los ingleses están haciendo con Gibraltar. El primer peldaño para la independencia política, el primer peldaño, el de abajo, es la independencia económica. Sí. Hasta que eso no tenga tu independencia económica, tú no te puedes mover hacia arriba, porque el que no tiene dinero no puede elegir. Si tú vas a una tienda y puedes elegir un objeto, tienes que tener dinero para comprarlo. Pero si tú no tienes dinero no puedes elegir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no puedes elegir? Porque depende de las migajas que te dejen. Y aquí vivimos de las migajas que nos dejan. Llámese red, llámese para perpetuar este sistema, entre otras cosas que ya lo hemos hablado aquí, es la crisis que hemos tenido, que ha sido perfectamente planificada. Bueno, totalmente. Para que no tengas medios ni tengas... Pero esto es curioso. Yo voy a citar un libro que es el Imperialismo Humanitario de Jean Brimont, que estoy terminando, y te habla de que los países grandes como Estados Unidos no le interesa que ni las colonias, pero en este caso general, que tú seas una nación fuerte. Los estados-nación hay que destruirlos o hacerlos dependientes. Claro, por eso es una fuente de dominación perfecta. Tú no vas... Por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué todos los países, por ejemplo, el caso dice que Maduro, en un discurso que tú sabes que ahora vamos terminando, bajaron el petróleo, donde Maduro dice que Dios proveerá, y entonces Dios se molestó y le mandó una carta a Maduro diciéndole que yo he prohibido, yo te he mandado el petróleo, el oro, todo eso, y ustedes no lo han sabido hacer. Por eso digo que es necesario tener una independencia económica para después pasar, y por eso evitan como sea, que esto tenga una capacidad económica propia, y por eso no estamos en la situación que estamos hoy. Bien, en los años 80, en los cursos que hacíamos, y estaban profesores y eso, le decíamos que España en aquel momento era un país en desarrollo. Y entonces, en ese momento, contestó el profesor, ¿no? Dice, procurarán que España nunca sea un país desarrollado. Y en ese caso, a peor, estamos nosotros. Nosotros somos la ladilla de la ladilla. Sí. Una de las razones, sí, por eso, si estudiamos, una de las razones por las que se cargan a Luis Carrero Blanco era porque no querían que continuara el sistema siendo soberano España, y la desmantela, y Adolfo Suárez 3/4 lo mismo. Nada más que hay que leer los libros que hablan al respecto sobre estos dos personajes para darse cuenta que Estados Unidos jamás, concretamente en el caso de España, y lo que él dice, la ladilla, por decir algo, claro. nosotros venimos detrás en el saco. Exacto. Y en la parte más chica, ¿no? Además, correcto, en el bajo. Sí. Porque nosotros queremos, claro, evidentemente. Y para también porque bien, pero yo creo que si se quiere, se puede. Claro, si hubiera es lo que volvemos, si las clases elitistas, claro, incluso negociando, dialogando e incluso buscando, porque es que aquí, y eso es importante terminar, es que dice, Canarias es una tierra subvencionada. Mentira. Canarias la han hecho ver una tierra subvencionada. Claro. Canarias está en medio de 3 grandes continentes muy ricos y podría ser la Suiza del Atlántico. Ojo. Lo que pasa es que habría que hablar de esto y tendido y largo. Bien, pues dentro de lo que hemos podido, hemos aclarado lo máximo, ¿no? Y muchas gracias, Juan Suárez, muchas gracias, Juan Francisco, y a todos ustedes muchas gracias por su atención y hasta la semana próxima. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar.
7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar, 7 gritos desgarrados.